Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí la psicóloga Paola Guerrero nuevamente con ustedes. Pues miren, vamos a continuar con la serie de videos que se habían estado subiendo y uno de los temas que nos toca hoy por subir, que es un tema bastante fuerte, bastante interesante, y el tema se llama ego. Ujú. La palabra ego en griego significa id. Id es el yo. Es id y de, id, ajá. Esta palabra la voy a estar utilizando constantemente. Ujú. Y está lo que es mi ego, que es el yo falso, y mi ser real. Hay dos, ¿sí? Solamente que aquí uno es el que está, ¿cómo les puedo explicar? Ese es el que está como actuando, es el que decide por nosotros, es el que nos dice qué pensar, qué sentir, qué hacer. Entonces, este ego funciona, pero este ya tiene años funcionando dentro de mí. Es la vocecita esa que tú escuchas, es el diálogo interno que tienes contigo mismo. Todos nacemos ya con este ego enfermo. La pregunta es, bueno, pues cómo se va formando, ¿no? De acuerdo a todo nuestro sistema de creencias, nuestra educación, de acuerdo a la sociedad, todo lo que vamos aprendiendo. Pero principalmente este ego se forma en base a lo que tú sufriste en tu infancia. Uh-huh. Entonces, este ego empieza a crecer dentro de nosotros como una defensa ante el dolor. Lo que odia el ego es el dolor, ¿sí? No le gusta sentir dolor. Entonces, el ego lo que constantemente siempre está buscando es como esta parte del placer. Solamente él busca el placer, busca como que lo mejor, ¿no? Como para estar satisfecho, pleno, ¿sí? Pero realmente el ego le huye a lo que es el dolor, todo lo que tenga que ver con el sufrimiento. Entonces, por eso empieza a crear, ¿no? Como este tipo de mecanismos, como defensa, ¿no? Para no sufrir. Entonces, este ego, te lo decía, que lo traemos todos desde que somos niños, se crea en base a la sociedad y al sufrimiento que vamos acumulando hasta que llegamos a la etapa adulta. Entonces, una persona con ego son aquellas personas que son soberbias, que critican, que ven a los demás menos, nos hace hacer estupideces. ¿Recuerdas la palabra ir? Pues nos hace hacer estupideces. Y que siempre está como queriendo que nosotros evitemos la realidad. Entonces, este es el que suprime, por así decirlo, a nuestro ser real. Lo suprime y no lo deja, no permite que salga ese ser real. Entonces, quien tiene por así decirlo, quien tiene la batuta sobre nuestra vida es él. Entonces, el ego siempre busca culpables, nunca se quiere hacer responsable de lo que siente, siempre es echarle la culpa a los demás, que si porque yo estoy sufriendo, que porque si estoy enojada, que porque si estoy en crisis, que por si estoy así y asado, siempre es por alguien más. Entonces, el ego lo que quiere es que no te pelees con él, ¿no? Sino que te pelees con los demás. Entonces, nos hace creer que nuestro adversario o nuestro enemigo está allá afuera, que son los demás, que es tu familia, que son tus papás, tu mamá, tus hijos, tu esposo, etcétera. Pero nunca te enfoca a ti, sino constantemente todo es hacia afuera, todo es hacia afuera. Te dicen, por ejemplo, no sé, el ego se basa también en muchas creencias, ¿no? Que te dice que la felicidad alguien más te la tiene que dar, que porque si tienes un coche, que porque si tienes dinero, que porque si tienes una super casa, que si vistes con ropa de marca. Entonces el ego nada más es pura imagen,
pura aprobación. Por eso te digo que es una imagen falsa, porque termina siendo falso, ¿sí? Terminas siendo falso, perdón, y el ego lo que quiere es obtener, es poseer, es tener el control. El ego siempre busca controlar a los demás en cuestión de sus actos. Si no hacen lo que él quiere, el ego se frustra, se llena de ira, se resiente. Como te decía, no se hace responsable, ¿no? No se hace responsable y todo el tiempo es estar pues culpando a los demás. Entonces te decía que se forma una imagen falsa, ¿no? Hago creerles a todo mundo que pues que yo soy inteligente, que te decía tengo dinero, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasaría? Porque todo esto es temporal, ¿no? O sea, el dinero también es temporal. Pero ¿qué pasaría si un día dejas de tener dinero? ¿Acaso ya no valdrías? ¿O te sentirías miserable? ¿Sí? Entonces, te hace creer que tú vales por lo que tienes, por lo que traes puesto, por el dinero, por el coche que traes, por la carrera que traes, porque tú podrás tener miles de títulos, podrás tener un puestazo de poca, ¿no? En alguna empresa o un negocio propio, ¿no? O sea, puedes tener lo que tú quieras, ¿sí? Pero si realmente, a lo mejor puede ser que tú seas bueno para tener un negocio, que seas bueno para hacer dinero, puede ser que tú seas bueno para todo eso, pero realmente dime cómo estás viviendo, cómo está tu vida por dentro, porque te digo, es pura apariencia, es pura imagen, ¿sí? Puedes ser muy, muy bueno en eso, muy buena en eso, pero realmente tu vida está jodida, ¿sí? En tu vida hay mucho sufrimiento, hay mucho coraje, mucha envidia, y eso es algo que al ego no le gusta reconocer, por eso siempre hace verse como que él es feliz, como que él vive feliz, ¿no? Y hasta lo subimos en el Face, como que los viajes, como que mi novio, que como que mi esposa, todos felices. Y la verdad es que no, son puras apariencias, solamente es aparentar algo de lo que yo carezco. Entonces, si por ahí te empezamos a quitar toda esa parte, ¿no? Del dinero, de la apariencia y todo eso, dime qué hay dentro de ti. Empieza a escarbarle, porque realmente ya no vas a encontrar nada, ¿no? O sea, ya no vas a encontrar nada porque te decía, todo siempre es en base a lo que tienes. Y eso es lo que el ego busca, que todos lo admiren, que todos lo aprueben, que todos lo acepten. Entonces el ego le huye al rechazo, a que no lo veas, ¿no? El ego quiere el aplauso, siempre quiere llamar la atención, a donde quiera que vaya, quiere ser el centro de atención. Entonces ese es su alimento, ¿no? La aprobación y todo esto que te comentaba, ¿no? El ego se alimenta de la ignorancia, ¿sí? El ego te aleja de la paz interior, porque lo único que busca es el placer. Entonces te aleja de la paz interior, yo creo hasta de cierta forma para estar en conflicto, ¿no? Con los demás. Pero miren, realmente aquí pasa algo bien real, ¿sí? Porque el ego termina manejándonos, somos como sus títeres. Entonces él termina manejándote como él quiera. Uh-huh. Y va a pasar algo bien tremendo porque un día te vas a dar. Un día va a llegar la realidad a tu vida. Un día se te van a poner los pies sobre la tierra. Y ese día el fregadazo, bueno, va a ser la caída, ¿no? Del ego. Va a ser tremenda. ¿Por qué te decía que el ego se alimenta también de la ignorancia? Porque las personas que no tienen conocimiento de sí mismos son ignorantes, porque nada más se basan o hacen cosas de acuerdo a lo que sienten, ¿no? Normalmente el ser humano es como muy impulsivo, se deja llevar por las emociones, difícilmente se pone a pensar, difícilmente se pone a analizar como las consecuencias de lo que pueda pasar, de acuerdo a sus actos que ellos tengan o hagan, ¿no? O hagamos. Entonces, el ego siempre te avienta, ¿no? O sea, te dice, pues qué, no pasa nada, ¿no? Hazlo. Dile, háblale, ¿no? Por ejemplo, esta de la infidelidad, ¿no?
Por ejemplo, el ego te puede estar diciendo en un inicio, sí, márcale, sí, llámale, o pídele su número, ¿no? Mándale el mensaje, bla, bla, bla. Entonces, primero te manda a hacer todo eso, ¿no? Y a lo mejor tienes en tu cabecita otra vocecita que te dice, no, porque mira que tu esposo, que tu esposa, que vale la pena, la vas a regar, etcétera. Y no, y está la otra vocecita, ¿no? O sea, el ego tiene esas dos vocecitas, tanto como si fuera el angelito o el diablo. Pero es una batalla que tenemos dentro de nuestra cabeza, entonces te empuja a hacerlo. Vamos a suponer que vas y lo haces, te vas con ella, te vas con él, bueno, pasa lo que tiene que pasar. Saliendo de ahí, bueno, pues te empieza a atorar la culpa. ¿Qué crees? Porque esa es otra arma poderosísima del ego, ¿no? Te atora la culpa y entonces, te empieza a decir que qué poca manera tienes, que por qué hiciste eso, tienes a tu esposa ahí, tu esposo esperándote, te ama, bla, 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 y por qué haces eso. O sea, finalmente te das cuenta, el primero te avienta y después te hace sentir miserable, te hace sentir culpable. Entonces terminas siendo manipulado. Esa es como que la finalidad, ¿no? Del ego, porque mucha gente sí se puede dar cuenta cómo estás, ¿no? O sea, sí se puede dar cuenta cómo estás, te ven que estás a punto de darte un buen fregadazo, incluso hasta la gente te lo puede llegar a decir, pero la verdad es que tú te aferras, tú dices, no, yo tengo la razón, ¿no? Entonces el ego es necio, es cerrado y busca siempre tener la razón, que finalmente te aleja de la paz interior, te aleja de tu corazón, ¿sale? Entonces siempre está buscando tener la razón. Y es difícil que tú les ganes la batalla. Entonces, bueno, es como que, bueno, sabes que ya no me engancho, tú sabrás lo que haces, si lo quieres hacer bien, si no, pues no. ¿Para qué estás peleando, estás neciando con una persona que no va a entender? ¿Sí? Porque entonces tú también pasarías a ser necio, ¿sale? Y pues no, ¿para qué te desgastas, no? Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿cómo le hago, no? Para empezar a trabajar en esa parte. Lo principal es que debes de buscar el tener autoconocimiento, buscar algún terapeuta, algún guía, ¿no? Para que tú empieces a conocerte. Y cuando tú te empieces a conocer, vas a empezar a conocer tu ego, porque también dentro del ego tú sabes que están todos los defectos de carácter, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la iglesia o en la parte esta de Dios, pues se les conoce como los 7 pecados capitales, ¿no? Y aquí lo conocemos nosotros como los defectos de carácter, pues. Y estos están dentro de nosotros, ¿no? Todos lo traemos. Hay unos que pues sí sobresalen más, hay unos que son más perezosos, hay otros que sí son muy soberbios, hay otros que son muy necios, muy está la gula, ¿no? Está la avaricia. Entonces hay unos que sí se marcan en cada uno de nosotros mucho, ¿no? Como que se notan. Entonces te decía, ¿cómo le puedo hacer yo para poder derrumbar o reducir a ese ego al tamaño normal? Pues mira, muchas de las veces el fregadazo no puede ser inducido, ¿sí? Muchos pensamos que criticándolo, que diciéndole es que eres esto, eres un estúpido, eres esto, eres lo otro, hablándoles de esa forma, no es la forma en la cual al ego se le va a reducir al tamaño real. ¿Por qué? Porque te dije desde un inicio que el ego se creó en base precisamente a esas humillaciones, a esas culpas, a esos resentimientos. El ego creció con eso. Entonces tú creciste con tanto, con mucha crítica, pero en mal plan, ¿no? Y no se trata de eso. Tarde o temprano la vida, ¿sí? Va a llegar y te va a dar el fregadazo que esté a tu medida, porque del tamaño de tu ofensa, del tamaño de tu sufrimiento, es el tamaño de tu ego. Entonces, pues échale cabeza, ¿no? O sea, ¿cuánto te ofendes? Pues es el tamaño de tu ego. Entonces, eso solito va a llegar sin necesidad que induzcamos a la persona
a que tenga esa crisis, ¿no? O a que se ponga así todo grave, sino la misma vida se lo va a dar. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, con las personas que tienen problemas con las adicciones, normalmente los papás los andamos salvando, o los que tienen problemas con el alcoholismo, ¿no? Los andamos salvando y no va a aprender. O sea, la persona tiene que llegar a una experiencia espiritual o esa parte de tocar fondo, ¿sí? Yo sé que es muy difícil. A lo mejor tú has de decir, es que ¿cómo lo voy a dejar? Tal vez ya cuando la persona haya tocado fondo y que de la persona nazca, ¿no? Pedirte la ayuda, adelante. O sea, lo podemos ayudar. Pero si tú ni siquiera te piden la ayuda y tú constantemente estás como salvándolo, no lo estás ayudando, de hecho lo estás hundiendo más porque va a tener muchas caídas, va a tener bastantes caídas y tú todo el tiempo lo estás salve y salve. Entonces su proceso, en vez de acortarse, lo vas a alargar. Si ya se tiene que dar el fregadazo, se lo va a dar. Y además puede ser que tú ni siquiera estés ahí para salvarlo. A veces la gente ni siquiera te pide que lo salves, pero tú estás de necia o de necio queriéndolos rescatar, salvar, cuando ellos no piden serlo. Entonces, así tú no estás permitiendo que el ego sea reducido al tamaño real. Al contrario, lo estás haciendo más grande. Entonces, en el momento que llega el fregadazo, es el momento en que la persona empieza a tener conciencia y el camino real hacia el autoconocimiento o las crisis reales que duelen más es cuando ya no tenemos fugas, porque el ego lo que busca es fugarse. Lo que te decía, busca el placer. Por eso es que muchos toman mucho, demasiado. Entonces imagínate, entre haya más dolor, más placer voy a querer. A veces no me conformo nada más con el alcohol, quiero fumar, quiero comer demasiado, quiero fumar. Por eso muchos alcohólicos cuando dejan el alcohol empiezan a fumar mucho, empiezan a tomar mucho café. ¿Sale? Entonces nada más la fuga cambia. Y no se trata nada más de que esté cambiando la fuga, sino que tú realmente empieces a cambiar con tu forma de pensar, con tus pensamientos y empieces a tener actos diferentes. Porque mientras no cambie esto viejo, este conocimiento viejo que tengo, porque es como si yo quisiera adaptar todo este conocimiento viejo al año en el que estamos, en el 2020. Y a lo mejor tú tienes creencias ya súper viejísimas que las quieres adaptar a este momento y es imposible, porque acuérdate que cambiamos, ¿no? El mundo gira, el mundo cambia y nosotros nos tenemos que adaptar, porque finalmente nosotros estamos en este mundo. O sea, el mundo no se va a adaptar a mí, las personas no van a pensar como yo, las personas no van a hacer lo que yo quiera. Esa es su decisión. Si lo hacen, lo van a hacer porque quieren, no por ti, ¿sí? Entonces, esa es una decisión personal. Lo que te decía, ¿no? Tenemos que dejar que la persona toque ese fondo espiritual, que llegue ese sufrimiento para que de él solito salga y pida como la ayuda. Va a salir de la persona. Entonces, hay que tener también mucho cuidado, o sea, a qué personas yo voy y me acerco, porque realmente yo me debo de fijar no tanto en cómo viven, ¿sí? Sino en todo lo que hacen. No me puedo guiar solamente en las palabras, ¿no? No me puedo guiar solamente en las palabras, sino en los actos. Entonces sí tengo que ver esa forma de vivir, tal vez de mi guía, ¿no? Debe de haber congruencia, pero sobre todo nosotros, ¿no? Si yo voy a buscar la ayuda profesional, pues yo tengo que ser disciplinado. Yo tengo que seguir indicaciones, no puedo estar haciendo mi santa voluntad porque entonces no estoy aprendiendo nada. Entonces el ego es perezoso, el ego es perezoso. A él no le gusta seguir indicaciones, él quiere hacer su santa voluntad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí los que tienen los ahijados, ¿no? A los ahijados no les gusta seguir sugerencias de los padrinos, sino ellos quieren hacer su santa voluntad. Y entonces, ¿cuál cambio? ¿No? Pues no, esto no funciona de esta forma. Entonces, al ego, fíjate, el ego no está preparado para recibir amor, ¿sí? Yo creo que es la única forma en la cual podemos reducir al ego al tamaño real por medio del amor. Sí le puedo decir al otro, ¿no? En qué está mal. Sí puedo hacer consciente al otro en que está mal.
pero eso es hasta que la persona te lo pida, pero eso es hasta que la persona haya tocado fondo, hasta que de verdad haya sufrido. Mientras yo no voy a poder ayudar a nadie, solamente vas a desgastarte tú, vas a gastar tu energía, vas a sufrir. Por eso es que decimos que hasta la familia se la llevan entre las patas, porque tú quieres salvar. Entonces el ego no está preparado para recibir amor, ¿sí? Solamente va a estar preparado el día que deje sus vicios, sus fugas, y va a sufrir. Ahora sí, ahí se va a ver realmente el sufrimiento, lo vas a sentir tal cual. Cuando ya estés en el proceso terapéutico, es ahí donde tú vas a poder resolver, donde tú vas a dejar de quejarte, donde tú vas a dejar de echar culpas, donde tú vas a reconocer lo que tú haces, ya no tanto lo que te hicieron, porque el ego, como te digo, le encanta hacerse la víctima. Entonces, no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empezar a conocerte. No va a ser nada fácil, es un proceso bastante duro, y algo que tiene que quedarte bien claro, que la batalla es contigo, ¿no? Todos los días aquí está el diálogo interno, ¿no? La iglesia también conoce al ego como el demonio. Entonces haz de cuenta que el demonio ya está dentro de nosotros, y de ti depende que éste salga. Uh-huh. Y a donde quiera que tú vayas con un terapeuta, con tu guía, tú tienes que dejar, más bien tienes que exhibirte y ser lo más honesto, lo más honesta posible, porque finalmente, si tú no eres sincero, si tú no dices la verdad, no engañas al terapeuta, te estás engañando a ti misma y va a ser para ti peor. Entonces, si ya estás ahí, atórale y sigue indicaciones, ¿sale? Espero haya quedado clarito este tema. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber por inbox o abajo de este video, en la cajita de comentarios. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Bye.